yo sí creo que dentro de los 130 congresistas, hay congresistas que sí es cierto, son contados con los dedos de la mano, pero que sí levantan la voz. Lamentablemente, 1 o 2 congresistas no hacen el Perú. Lamentablemente, las leyes que se aprueban y que están en contra incluso de la población son por mayoría de votos. Estamos con la congresista Luz Ruque Ibarra, y es de la bancada democrática, y la verdad que usted es una de las únicas congresistas que cuando levanta la voz, la levanta firme y fuerte. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Mayra. Un feliz año a tu producción, a ti y a la población que nos está escuchando. ¿En qué momento se convirtió este Congreso en una presunta red de prostitución? A ver, en realidad lo que ha salido evidenciado es sumamente grave. A esto se suma la muerte de una ex trabajadora con más de 30 balas, que creo que requiere una investigación profunda. Yo he sido una de las parlamentarias que ha pedido una comisión investigadora alejada de la mesa directiva. Porque creo que necesitamos que haya una investigación absolutamente imparcial e independiente. Eso no quita la actuación del Ministerio Público, que yo espero que llegue a fondo del tema, y además que creo que es además la entidad llamada a garantizar que se pueda determinar responsabilidades distintas. Sin embargo, al interior del Congreso sí tenemos que establecer responsabilidades políticas. Me refiero a cuál es el rol que ha jugado la mesa directiva, qué ha sucedido con el rol respecto a la presidencia del Congreso como tal, que finalmente Alianza por el Progreso ha tenido la mesa directiva en varios periodos y ha delegado la confianza en oficiales mayores que ha designado, y el oficial mayor ha contratado a ciertas personas. Entonces ya lo que hasta ahora ha salido, lo que yo puedo confirmar, es que lo que han habido sí son irregularidades en la contratación de ciertas personas, con criterios de poca idoneidad, con perfiles que no se ajustan a los cargos, y me parece que está habiendo, desde mi punto de vista, un abuso en la contratación de personal de confianza. Una cosa es que tú tengas la atribución para contratar personal, y otra cosa muy distinta es que tú, utilizando esos puestos, no contrates personas que sean idóneas y adecuadas a los perfiles profesionales. Y yo he hablado con trabajadores nombrados, oficiales mayores antiguos, que tienen mucha experiencia, y me decían de que hay puestos en el Congreso de que por muchísimo tiempo ellos mismos, digamos, han defendido y han asegurado que tengan pues criterios adecuados, perfiles, experiencia, y es realmente penoso que en realidad todo lo que está evidenciándose, que tengamos, por ejemplo, una oficina legal y constitucional donde hayamos tenido personas que no reunían las condiciones adecuadas, personas que no asistían a trabajar, personas que estaban en cualquier otro lugar menos cumpliendo su labor. Por lo menos eso es lo que ya ha salido en la primera sesión de la Comisión de Fiscalización. Pero además, un oficial mayor que no recuerda quién le entregó el CV. Entonces, cuando uno le dice cómo ha sido contratada la persona, te dice, me dejaron un CV. ¿Quién dejó el CV? No sé, no recuerdo. ¿No? Si no recuerda, de repente no recuerda su trabajo, ¿qué hace ahí? Entonces no condice con los años de trayectoria profesional que menciona. Y eso creo que evidencia de que ha habido muchísima negligencia y hay una responsabilidad evidentemente administrativa sobre la manera en la cual se ha venido contratando al personal. Usted está hablando de una responsabilidad definitivamente del Congreso, de irregularidades, pero veamos el panorama completo. 40 balas recibió la señorita Andrea, que tiene vinculación con el partido de Alianza para el Progreso. Allanamientos al Congreso de la República por este hecho y por otros más sobre el tema de seguros. El presidente del Congreso de la República de viaje y sin querer prácticamente destituir al oficial mayor. ¿De qué estamos hablando? ¿De un partido, de congresistas o qué se está haciendo? Sí, mira, en mi opinión hay una responsabilidad política de Alianza para el Progreso. O sea, que el presidente actual pretenda decir que con una comisión de nivel administrativo, habiendo generado una nueva designación en la Oficina Legal y Constitucional, iba a iniciar una reforma, van a intentar retomar el estatuto parlamentario, me parece que son anuncios que no atacan el fondo del problema. Porque el fondo del problema es determinar cómo es que se ha generado esta presunta red, porque es presunta, ¿no es cierto?, de la cual se está investigando, pero hay temas de fondo que están tras este tema. Y Alianza por el Progreso no puede decir con esto está todo así, porque es una bancada y un partido
que ha tenido el manejo de la mesa directiva por varios periodos legislativos. Por lo menos desde 2021 ellos no han dejado de estar presentes ¿Alianza en para la el mesa Progreso directiva. o César Acuña? Alianza para el Progreso, ¿no? Y César Acuña creo que es un líder y no se puede negar que siendo líder tiene un peso, ¿no es cierto? A mí me ha llamado mucho la atención que el señor Acuña haya pedido, por ejemplo, que le aperturen la investigación al congresista Burgos, ¿no? O sea, Cuando está haciendo un buen trabajo. eso me parece insólito, ¿no es cierto? No tendría por qué suceder. Exacto. Porque además, digamos, el señor Burgos, más allá de seguramente de discrepancias que existan, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Exacto. Lo mínimo que tiene que hacer es tener una postura clara para investigar. Lo correcto más bien o no sería... quiere que lo investiguen. Lo correcto más bien sería, Mayra, que la Comisión de Fiscalización adquiera facultades de comisión investigadora. No tendríamos que estar en un gran debate de votos, no deberíamos estar. Lo natural en una circunstancia así tendría que ser que todos se sometan y que se abra todo lo necesario para que haya. O sea, ¿cómo es posible que el Congreso de la República y la mesa directiva haya informado que solo graban menos de 30 días 25 grabaciones? días. O sea, y están pugnando por presupuesto, aperturando más plazas, hay cuestionamientos sobre cómo se ha contratado de una u otra manera y no tienes información y terminas diciendo eso. Ahora, ¿sabes qué, Mayra? Yo comparto la indignación de la ciudadanía sobre esta percepción del Congreso mayoritaria que se tiene, que, digamos, no goza de ninguna legitimidad, porque no es solamente la presunta red de prostitución. Hemos tenido casos gravísimos de recortes salariales donde no han llegado a sanciones que uno hubiera esperado. Yo he sido integrante de la Comisión de Ética 2 periodos, Mayra, 2 periodos, me sacaron en el último periodo sin ninguna razón, 2 periodos, y realmente, o sea, yo he presenciado en la Comisión de Ética que ha terminado siendo una comisión que ha blindado acorde, digamos, a quienes eran las personas, ajustes, sanciones proporcionales, supuestamente. Definición. Entonces, hemos tenido además un congresista que ha violado a una trabajadora dentro del Congreso de la República. Y un caso que debió haberse sancionado inmediatamente. ¿Qué es lo que sucedió? No fue producto de la presión, no fue producto de una acción, no solo de afuera, sino de un grupo de parlamentarias que nos plantamos firme para exigir que avance y se castigue de manera inmediata el caso. Entonces, esto que estoy narrando, digamos, no son hechos aislados. Lo que se está viendo es realmente una precariedad institucional. Y aquí creo que hay una falta de consistencia también de varios congresistas que dicen que hay que defender la imagen institucional. Por supuesto, la manera en la que tienes que defender la imagen es precisamente con tus hechos, retirando lo que está mal y generando muestras claras de que las cosas pueden funcionar de manera distinta. Así que yo, por eso, Mayra, no comparto el viaje que ha realizado el congresista Saguana. Yo, la verdad que para mí no tiene sentido que vaya un grupo de parlamentarios a China. ¿Para qué? O sea, y ya sabemos cuál es el trabajo y cómo trabajan estos empresarios chinos. Y además mantener las relaciones bilaterales es del Ejecutivo, no es competencia del Congreso de la República. A mí, la verdad, viaje a China me suena, lo digo sinceramente, me suena más a una lógica de lobby, para buscar normas que favorezcan, digamos, todo el megapuerto, que ha sido una imposición a un sector de la población que está hoy recibiendo impactos y que no se ha hecho tampoco mucho para equilibrar, digamos, un desarrollo económico de esa naturaleza frente al impacto territorial que va a tener Chancay. Definitivamente, el distrito de Chancay está una desgracia, no tiene conectividad territorial, no tiene servicios básicos, no tiene nada. Entonces, ¿qué le ofreces tú como ejecutivo a una inversión privada para poder reforzar la economía del Perú? Ahora, estamos hablando de estos hechos que vienen sucediendo en el Congreso, pero ahora la vinculación de esta muerte, de este asesinato de la señorita Andrea es otra cosa, congresista. Sí, por supuesto, ¿no? Es sumamente grave, como he dicho. Por eso es de que hemos planteado no solamente esta comisión, digamos, autónoma independiente, que nos hubiera gustado que sea admitida de manera inmediata, porque creo que eso tendría que ser la voluntad y decisión política. Sin embargo, no ha existido ese anuncio. Me parece que la última conferencia de prensa que ha dado el congresista Saguana termina siendo más para anunciar un inicio de un proceso administrativo que de verdad me parece inadecuado a personas que están criticando. Es obvio que tienen que criticar y van a seguir criticando porque no se percibe una acción de otra característica.
Como vuelvo a decir, lo ideal hubiera sido una comisión que no esté integrada por ningún miembro de la mesa directiva, por lo menos sin la participación de Alianza para el Progreso. Creo que ese era el estándar mínimo que se exigía para un caso de esta naturaleza. Definitivamente de acuerdo. Ahora, ¿usted cree que fue un suicidio el caso del señor Nilo Burga? Mire, para mí es una muerte absolutamente sospechosa, en un contexto en el cual se ha destapado una red de corrupción sumamente grave. Y sinceramente yo no creo que aquí haya un suicidio. Digamos, seguramente la Fiscalía determinará, están avanzando las investigaciones, pero me parece absolutamente sospechoso. Es como que se elimina a una fuente de información en una trama en la cual quienes están involucrados, personajes cercanos a Dina Boluarte. Y su presunción que usted ha hecho es la misma que pasó con la señorita Andrea. Se eliminó a la fuente que podría haber sido no muy importante para esta investigación. Sí, yo creo que además estos hechos, Mayra, hay que verlos en un contexto de un crecimiento desmesurado de delincuencia. Desde el alto poder. Y economías ilícitas, crimen organizado. O sea, yo creo que el problema de la inseguridad que percibe la población, de los robos, los asaltos, que es muy grave, esto creo que si no se pone un alto, si no hay una correlación de fuerzas políticas, partidos, tantos partidos nuevos que hoy se han formado, que no le hagan frente para frenar, digamos, la posible presencia de mafias, ¿no es cierto?, que se aprovechan del poder, que usan el poder legislativo, que usan el poder ejecutivo para mantener el statu quo, dejar que estas economías ilícitas gobiernen el país. De verdad podemos caminar a un escenario muy grave, y creo que hay además ejemplos concretos en el mundo de cómo hay países donde cuando se han enquistado estas economías ilícitas, las consecuencias que eso genera, porque de alguna manera ya en el país vivimos eso. La Amazonía, ¿qué es? La muerte de más de 30 líderes indígenas. Tú misma has hecho investigaciones sobre territorios en los cuales están tomados por mafias, narcotráfico, trata, redes, minería ilegal, etcétera. Entonces, ¿qué es eso? Estamos hablando de leyes que prácticamente han sido avaladas por congresistas en favor a la organización criminal, al narcotráfico, a la trata de personas, a la delincuencia, a la corrupción. ¿De qué Congreso estamos hablando? Y no le incluyo ahí porque usted, y son pocos los congresistas contados con los dedos de la mano, levantan la voz, pero ¿qué hacemos cuando los votos son mayoritarios? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una primera es que creo que hay una responsabilidad de los partidos políticos actuales. O sea, esta crisis profunda a la que hemos llegado, ¿no es cierto?, en la cual tenemos una presidenta que no gobierna, que termina siendo títere en la historia, un Congreso que se ha erigido como gobernante y se ha instalado una lógica de casi dictadura parlamentaria, abusando del poder legislativo, generando leyes pro delincuencia, avaladas además por el gobierno. Además son casi más de 20 días que no se aprueba, ¿no es cierto?, la reposición de la detención preliminar judicial, que es algo que nosotros advertimos oportunamente, y no es que no leen los congresistas. ¿Y qué están esperando? Es porque están cegados y porque con la lógica y con mensajes de querer, de hablar de mafias caviares, etcétera, terminan haciendo el daño que se ha hecho. Entonces, creo que hay una primera cosa, Mayra, que los partidos actuales que se han inscrito tienen que empezar a levantar su voz y a generarse coaliciones para retomar la democracia y defender los reales intereses de la ciudadanía. Si ellos están pensando que van a esperar a tantear, ver quiénes tienen mejores condiciones para el 2026, el costo para el país puede ser muchísimo más alto del que ya tenemos ahora. Entonces creo que se necesitan coaliciones democráticas fuertes para hacerle frente a un bloque autoritario, desde mi punto de vista, y que ha abusado del poder que le ha dado la población. Y eso creo que es lo que se tiene que enfrentar. Y para eso me parece que lo que hoy en nuestro país se ha instaurado, además con la imposición de una bicameralidad que le ha arrancado a la población la posibilidad de decidir el curso de reformas sustanciales en la Constitución, porque en la práctica, Mayra, se ha instaurado una nueva Constitución a la medida y a los intereses de bloques parlamentarios que cogobiernan con Dina Boluarte. Eso es lo que ha sucedido. La población va a votar por una bicameralidad que no quiere, que no está de acuerdo, y que en el 2018 130 millones de peruanos le dijo no a la bicameralidad. Así es, más 60 senadores, y que la gente no está de acuerdo por varias razones, ¿no es cierto?, que hay que resolver y que hay que retomar un diálogo político, pero que lamentablemente se le está obligando a la gente. Entonces, ellos creen que con el voto se va a solucionar el tema.
Yo lo que más bien creo es que por eso necesitamos una coalición fuerte que le haga frente y que empiece a plantear agendas muy claras. Yo siento que ahorita muchos partidos todavía están como viendo a la expectativa, ¿no? Varios están saliendo, me imagino que ya de cara al 2026, pero yo creo que lo que necesitamos más bien es empezar a que se muestren coaliciones fuertes, y ahí creo que quienes tenemos y queremos seguir, digamos, defendiendo la democracia, evidentemente vamos a respaldar con nuestra voz, con nuestro aliento, para que pues, podamos defender los intereses del país. Yo creo que eso es. Y luego el camino de desmontar toda esta lógica de andamiaje autoritario, legal, es largo, es bastante largo, porque estamos hablando de paquetazos de distintas leyes. ¿Qué se nos viene con todas estas leyes? Es sumamente complejo, porque estamos hablando, fíjate Mayra, la modificación de más de 60 artículos. Si uno revisa todas las reformas constitucionales que hemos tenido... Yo le he visto a usted instruyendo a congresistas que han presentado leyes que por lo ni menos siquiera sabían estamos teniendo lo que casi 72 artículos modificados, casi una nueva constitución. Entonces, y todo se ha quitado la posibilidad que la población opine, participe. Se ha impuesto un nuevo sistema político, digamos, con el tema de la bicameralidad, se han generado cambios de reglas de juego respecto incluso al tema del financiamiento de partidos, que me parece sumamente grave, Mayra, sumamente grave. El Perú se muere de hambre. O sea, es sumamente grave. O sea, cuando se plantearon las reformas electorales, se plantearon primarias, para que no haya esto que ahorita se está viendo, más de 30 partidos inscritos, ¿no es cierto? Que la población vote en una instancia y luego los que aprueben pasen a una siguiente valla y estos no, fuera. Eso se había planteado. ¿Qué han hecho? Han eliminado las primarias. Sin embargo, ¿qué les gustó de las reformas electorales? Sí les gustó el tema del financiamiento, sí les gustó la plata, pero como quieren más plata, que han decidido que un porcentaje de esa plata vaya a defender sus casos. Pero además retomar el financiamiento privado. ¿Para qué? Para que un partido político represente a los lobbies internos privados. Para eso es lo que quiere, porque ese es el fondo. ¿Y qué han hecho? Lo han votado en la comisión permanente. ¿Cuándo hay comisión permanente? Mañana. ¿Y qué van a hacer? La segunda votación. ¿Y se va a aprobar? Entonces, alejado del debate. Además, en un contexto en el cual, ¿cómo se vota? De manera semipresencial, que me parece terrible, un atentado a la democracia en un contexto así, seguir generando un debate ajeno, de no cara, con poca presencia de algunos congresistas. Le gustó la plata, esa es la frase que me gusta, porque no olvidemos que justamente un empresario de Chimbote, a quien lo llaman Oyuquito, le dio una fuerte cantidad de millones a la señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es el papel que juega para usted el señor César Acuña y la señora Keiko Fujimori? Porque ¿gobierna verdaderamente los congresistas este poder del Congreso o gobiernan los líderes de los partidos que están haciendo lo que quieren con el Perú? Yo lo que considero es que dentro del Congreso hay un pacto, ¿no? Hay un grupo de bancadas que tienen una coincidencia, digamos, para temas que les favorece y les interesa, y lo que están planteando es una perspectiva de seguir en el poder. El tema del financiamiento, por ejemplo, los une. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Procesos. ¿No es cierto? Que tienen en común intereses de bajarse ciertos delitos para salvar a sus líderes, para exonerarse de responsabilidades penales. Como si fuera, ¿no es cierto? Presuntamente como si fueran delincuentes que se quieren salvar, ¿no? Ese elemento común de ilegalidad los une, y ahí está. O sea, estamos hablando de delincuentes. No importa quién lo presente, pero votan juntos, lo defienden juntos, lo sostienen juntos. Esa es una coalición para mí. Se terminó la derecha, izquierda y centro. Entonces, sí, porque en este contexto, digamos, en una degradación en la cual hay un abuso de la facultad legislativa, ¿cómo puedes distinguir? Si finalmente, digamos, también tienes actores que dicen ser de izquierda que terminan defendiendo ese tema. El tema de la detención preliminar no vino de, ¿no es cierto? No vino de la bancada de Perú Libre. ¿Y quién lo apoyó? ¿Quién lo respaldó? ¿Quiénes han presidido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Entonces, por eso es que yo creo que hay un abuso de las facultades legislativas que se han dado por mandato del pueblo en el marco de la Constitución, y que además, sumado a eso, digamos, hay un aprovechamiento del actual contexto. Nosotros somos el único parlamento en el mundo que sigue funcionando de manera semipresencial, Mario. O sea, sin un debate, sin mayor discernimiento de varios temas, sin rendición pública de cómo se vota en un sentido u otro, y eso me parece sumamente grave, ya sumado a todos los problemas que estamos señalando. ¿Tiene fecha de caducidad este gobierno y este Congreso para usted, o llegan al 2026 a rastras, como se dice? Mire, yo creo que nosotros hemos planteado en varias oportunidades el adelanto de elecciones, ¿no? Y votamos por todos los adelantos, ¿ah?
el único adelanto que pudo haber prosperado, que faltaron, si no me equivoco, 4 o 5 votos, era el que iba a ser el 2024. Lamentablemente también ese adelanto se perdió. Yo creo que en este escenario el Congreso ha trabajado de manera conjunta con Dina Boluarte para pretender sostenerse hasta el 2026. Pero veo en este contexto más insostenible que sigan manteniendo a Dina Boluarte, ¿no? Por los errores mismos que la señora tiene además permanentemente, ¿no es cierto? Que además es, creo, un gobierno de verdad desastroso, que no ha generado ningún cambio y que termina complaciendo a fuerzas autoritarias. Entonces, yo creo que un escenario que puede venir es de que sea vacada en algún momento. ¿Después de abril? Yo creo que en algún momento, y una regla constitucional que existe es que, bueno, un año antes de las elecciones tú no puedes cerrar el Congreso. Yo creo que ese es un escenario que varios analistas lo han mencionado y que puede pasar, Mayra. Como también puede pasar que de manera descarada, como ha sido después de las más de 50 muertes, más de 1000 heridos en nuestro país, se haya sostenido a este gobierno en las condiciones precarias que se ven. Eso también puede ser una posibilidad. Por eso es que creo que la fuerza está afuera. Por eso es que creo que la responsabilidad de los partidos que se han inscrito hoy se hace urgente que hayan plataformas claras para que la población empiece a evaluar y definir cómo es que va a votar, pero además cómo es que se va a retomar el curso de la democracia. En ese momento estamos, a pesar del 3.2% de crecimiento económico, estamos en pobreza, estamos en una desnutrición muy grande, de más del 45% de nuestros niños, estamos en una desgracia total, delincuencia, desborde de inseguridad. ¿Cómo visora usted el año 2025 con estas leyes que ya se han dado, con la ley que todavía no se le da la gana a la presidenta no publicarla, de la ratificación, y cómo solucionamos una idea de solución que usted podría plantearla de repente en el Congreso para que ya pare toda esta ola de criminalidad que vemos que presuntamente viene del Congreso? Sí, una primera cosa es, creo, no más exoneraciones tributarias. Me parece de espanto, Mayra, la cantidad de exoneraciones que se han aprobado. Y a grandes empresarios, ¿no? No tiene la capacidad de gasto presupuestal. Sin embargo, lo ha hecho. Y el Ejecutivo no ha observado. Ha observado algunas cosas, pero otras no. Entonces, eso, por ejemplo, es sumamente serio. Y, por ejemplo, una última exoneración que han aprobado, que es esta de restaurantes y hoteles, de peluquerías, donde han metido a todos, ¿no es cierto? Exacto. A todos, como que todos tienen la misma situación. Yo me pregunto cuál es el impacto económico que está teniendo para la población de a pie. No hay un impacto económico. La población no siente que esas exoneraciones que se están haciendo a estos sectores está generando una disminución de costos aquí, en la población de a pie. No está pasando. Entonces, una primera cosa es no más exoneraciones tributarias. Han exonerado el 15% a Klimper, por ejemplo, ¿no? A los grandes agroexportadores que no tendrían por qué. Pero fíjate lo de la ley esta de las zonas económico especiales, a raíz del megapuerto de China. ¿Qué es lo que querían? Que los primeros años, 0%, Mayra. Es decir, o sea, no van a pagar los nada. Peruanos? No iban a pagar nada. ¿No es cierto? Después de 5, creo que planteaban 5%, luego 8, luego 12. O sea, el peruano bodeguero, el peruano emolientero, la señora que está en el mercado, paga más impuesto de quienes están invirtiendo económicamente y quieren que el Estado, con la plata de los peruanos, se exonere. Eso de verdad me parece un insulto a la ciudadanía. Lo mismo que los partidos políticos. En circunstancias así, dinero de los peruanos, porque no es dinero de los partidos, es dinero de los peruanos. De los impuestos para de todos pagarle los peruanos. A los investigados, a los procesados de los partidos políticos. Es algo injusto y es algo que absolutamente no inmoral, Mayra, lo que quieren hacer, y que mañana ese tema va a estar en la Comisión Permanente. Entonces, primero, como te digo, Mayra, para mí no más exoneraciones tributarias. 2, si hubiera de verdad una buena voluntad, deberían haber ciertas reformas tributarias, porque sí necesitamos aperturar reformas tributarias. El gobierno de Castillo al inicio lo quiso hacer, no se permitió. ¿Qué se planteaba? Reformas tributarias, como lo ha recomendado la propia OCDE, por ejemplo, donde los que tienen más paguen más impuestos. ¿Por qué tenemos que exonerarles más? Esas me parecen algunas cuestiones fundamentales en temas económicos. Totalmente de acuerdo. Creo que una voz no hace el Perú, pero una voz empieza
el camino por donde debemos recorrer los peruanos. Así que es un gusto haberla tenido el día de hoy en el programa, espero tenerla más adelante, porque son pocos los congresistas, contados con los dedos de la mano, que todavía tienen ética, moral, principios, valores y que están al frente del Congreso para servir y no servirse como lo hacen el resto de congresistas.